Estoy muy agradecida por esto, pero por todo en general, por su magisterio, por su liderazgo, al profesor Martínez Echevarría. Muchísimas gracias, Alfonso, porque sin ti pues este congreso no sería posible, nuestro equipo de investigación no sería posible. Gracias también a las personas que hacen posible que disfrutemos de este evento científico, a la profesora Bettencourt, a todas las profesoras queridas, Irene Navarro, Almudena Delgado de la facultad y tantos otros que nos acompañan hoy. Y bueno, pues sin más, tengo que decir que voy a estar muy breve en las presentaciones. Saben ustedes que ya estamos en la 7ª edición de este congreso y que ha venido siendo costumbre desde su inicio que se nos facilite un dossier con los currículums extensos y brillantísimos de los ponentes, empezando por el profesor Ring esta mañana con una magnífica conferencia y por todas las personas que han intervenido en la mesa anterior, catedráticos de Derecho Mercantil, a los que yo admiro profundamente. Y bueno, por eso mi presentación va a ser muy breve y limitada al nombre y al cargo como me han pedido. También les tengo que pedir pues, que se adecúen al tiempo que hemos pactado ya, porque yo no me voy a atrever a llamarles a ustedes la atención, porque no lo merecen, porque me encanta escucharles, entonces me lo piden, lo haré solo si me insisten, ¿de acuerdo? Porque no me siento con la autoridad académica para eso. Entonces, comenzamos con una mesa redonda, vamos a seguir estrictamente el orden del programa y tengo que excusar al profesor Mosley, que nos acompaña online. Ha intentado viajar hasta el último momento, cambiando los vuelos por una huelga de pilotos en Alemania o en Austria, no recuerdo bien, pero finalmente no ha sido posible. Pero nos va a acompañar online. Su ponencia va a ser en inglés y por tanto le presentaré en su caso en inglés. Y comenzamos ya sin más dilación. La primera intervención es de don Jaime Martínez Muñoz, que es director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. Y nos va a hablar pues, bueno, de las competencias autonómicas en materia de simplificación administrativa y de desregulación y del caso de la Comunidad de Madrid, que es el que conoce de primera mano por su cargo como director general. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Sara. En primer lugar, yo quería también agradecer con mucho cariño al profesor Alfonso Martínez Echevarría, que le tengo mucho cariño desde hace muchos años, y no fue profesor mío ni siquiera, o sea que, en fin, por mi hermano y porque nos hemos tratado mucho. Y también, por supuesto, a Irene Navarro, que se acaba de levantar su ¿no? Bueno, porque tuvo la amabilidad, ¿no?, de ponernos en contacto con esta universidad donde yo también estudié, en la Facultad de Económicas, y volver a esta casa, y lo voy a decir, pero también aquí donde nací. Sé que ha habido otros anteriores ponentes que también nacieron aquí, pero claro, se conjuga todo, o sea, nacer, estudiar en el CEU y ahora venir aquí, años después, a dar esta magnífica ponencia, o sea, en fin, es la cuadratura del círculo, así que nada, supongo que moriré también aquí. Dentro de muchos años. No hago tanto como los muertos, ¿no? Así que... Nada, disculpad el chiste, y como yo no puedo comparar mi materia gris al lado de los magníficos ponentes que me acompañan en la mesa, que desde luego son de un perfil maravilloso, y yo aquí soy el más pequeño con toda claridad en este sentido, simplemente quería aprovechar la ocasión de dar una pequeña charla con un enfoque más práctico, tal vez que académico, ¿no?, sobre cómo el espíritu de estas nuevas directivas, paquetes ómnibus, que están siendo ya aprobadas en el marco del seno de la Comisión Europea, tienen en el fondo una trascendencia que por supuesto impacta no solamente en el ámbito europeo, sino que capilariza el resto de administraciones públicas en cualquier tipo de niveles, ¿no?, tanto estatal como autonómico local. Por supuesto, la Comunidad de Madrid aquí comparte el espíritu de la directiva, en este caso, tanto el paquete ómnibus, tanto la 1 como la 2, pero en el ámbito, por ejemplo, de la número 1, ¿no?, del ómnibus dirigido a simplificar toda aquella reglamentación en base a la sostenibilidad, ¿no?, que ya en su momento se vio, cuando se produjo esta normativa, todas las empresas, incluso las grandes que tienen más capacidad, además eso también lo puedo decir en mi experiencia anterior como consultor empresarial, cuando se empezó a transponer toda la normativa CSR, DDD, las grandes empresas decían, pero bueno, es que esto es un verdadero reto desde el punto de vista
empresarial el poder asumir toda la normativa que de verdad está viniendo, a tal punto que evidentemente Europa se ha dado cuenta. Ahora estamos en este momento incluso con directivas como Stop the Clock, en el cual están empezando a revisar si tal vez, como bien dice el informe Letta y recientemente el informe Draghi, Europa ha dado un paso erróneo en pensar que es posible generar o garantizar una sostenibilidad olvidándonos a la vez de la competitividad empresarial. Creo que ahí hemos rectificado, al menos en el diagnóstico. Draghi, además, yo siempre recordaba antes, Draghi tuvo éxito cuando lanzó aquel claim hace ya 10 años de whatever it takes to save the euro. Si recordáis, cuando era presidente del Banco Central, y cuando hizo ese claim se adoptó toda una maquinaria en política monetaria, ¿no? Esos programas de quantitative easing, de inundar el mercado, ¿no? con inyecciones monetarias. Y bueno, con independencia de que los efectos que se produjeran fueran mejores o peores, yo ahora pensaba, pues oye, habría que rescatar ese claim, el whatever it takes to save Europe, no la moneda, sino Europa, en cuanto a que de verdad creo que aquí nadie duda en este aspecto, ni siquiera vamos los que defendemos como responsables de las administraciones públicas de que debe haber un marco normativo, desde luego robusto, garante, que dé seguridad jurídica y también a la administración en el momento de contemplar las autorizaciones económicas de actividad en cualquier ámbito, sobre todo en algunos más sensibles, ¿no? Como pueden ser de la seguridad industrial, por ejemplo, en estos momentos que estamos lamentando muchísimos incidentes, pues por supuesto eso no debe ser contraproducente con impulsar la competitividad empresarial. Entonces, bueno, en este sentido sí quiero destacar que alineados con la directiva Omnibus y partiendo de ese diagnóstico claro, ¿no? Que era un exceso de obligaciones de información, la aplicación indiscriminada de exigencias complejas que se le hacen a las empresas, con ese efecto cascada que iba a toda la cadena de valor, es cuando ahí de repente, bueno, pues han surgido estos paquetes con brillantez, yo diría, porque van precisamente a eso, primero a evitar esa generación, ese efecto cascada, y que las grandes no tengan ese incentivo a veces a traspasar las obligaciones de ciertos informes de sostenibilidad del gobierno a las pymes, y que sean ellas, digamos, las que puedan soportar esa carga. Se han elevado, como bien saben, los umbrales para exigir estas obligaciones de sostenibilidad a partir de 450 millones de facturación y más de 1.000 empleados, lo cual yo creo que eso es una buena noticia. Y por tanto, en definitiva, bueno, el equilibrar un poco esos costes desproporcionados que se estaban generando para las medianas y pequeñas empresas. Hay que recordar además que cuando hablamos de regulación excesiva, esto no es un eslogan, es un asunto que está cuantificado, es decir, la regulación excesiva es nociva realmente para la actividad empresarial y para la inversión. Desde luego hay diversos informes que todos conocen, ¿no? El Doing Business, que en Europa también diversas encuestas que realiza el BEI, Banco Europeo de Inversiones, donde con ligeras variaciones entre el 50 y el 60% de las empresas reconocen y constatan que la regulación europea en estos momentos está asfixiando la actividad económica actual que mantiene ahora mismo las empresas y, por supuesto, las nuevas inversiones, en un momento en el que, de nuevo, Europa se está quedando en el margen entre dos grandes gigantes como son Estados Unidos y Europa. También me gustaría destacar un ejemplo que siempre pongo del Banco Mundial, de investigadores del Banco Mundial. Es un estudio, además, que ya lleva varios años publicado, en el cual constataron que aquellos países que cumplen en mayor medida con los indicadores del Doing Business son capaces de generar de media un crecimiento económico 2 puntos porcentuales cada año. 2 puntos porcentuales es una barbaridad de media cada año, que los países que en cambio no cumplen también los indicadores de clima de negocio en este sentido, que respetando los mismos principios de la Omnibus 1, ¿no? de proporcionalidad, focalización en quienes tienen mayor impacto, simplificación documental y reducción de obligaciones redundantes. ¿Qué estamos haciendo aquí desde la Comunidad de Madrid? En primer lugar, la Comunidad de Madrid abordó este problema no ayer, es decir, nuestra visión no es coyuntural con respecto a la simplificación administrativa. Ya la comunidad lleva una larga trayectoria, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Con la adopción de esas políticas liberales que se empezaron a iniciar primero en el ámbito fiscal, donde había mucho más margen de maniobra. En el IRPF, por ejemplo, no tenemos competencias de fiscalidad empresarial, pero sí en el IRPF y en algunos impuestos propios. Empezamos ahí a hacer esa reducción, pero luego ya hemos abordado en los últimos años, sobre todo desde el año 2021, como consecuencia también del COVID, que ya no había tanto margen en reducciones de impuestos, porque ya
somos la comunidad con los impuestos más bajos, ¿no? Sobre todo en el IRPF, y entonces hemos empezado en este último lustro a intensificar nuestros esfuerzos en la simplificación administrativa. Por eso hay varios instrumentos que yo querría aquí destacar. Uno de los más importantes es el de la línea verde contra la hiperregulación. Esto es un instrumento que tenemos a disposición de cualquier interesado, tanto empresa como ciudadano, que en el ámbito de su actividad particular o empresarial, si se identifica por parte de este interesado un cuello de botella, un trámite administrativo que le está generando un impedimento, pues pueda darnos información sobre el mismo, con el compromiso de la Comunidad de Madrid, primero de recoger esa petición, estudiarla, y si tiene un encaje o afecta a nuestra normativa autonómica, recogemos la obligación de al menos revisarla, responder al interesado, es más, darle parte al interesado para que exponga su situación, y con la consejería competente en este caso poder abordar la manera de simplificar o incluso, si es posible, reducir la norma o proporción de la que se trata. Es cierto que en el ámbito de medioambiental es donde tenemos muchísima actividad. Al final nuestra Consejería de Medio Ambiente y Agricultura Interior es una consejería que, además, en un territorio tan complejo como es la Comunidad de Madrid, la cual el 50% del terreno es prácticamente reservado, es o bien biosfera, parque natural, es decir, es muy difícil ya per se, con la legislación nacional y europea, el poder salvaguardar un equilibrio en cuanto a respeto del medio ambiente, minimizar los impactos, pero a la vez, como decía, pues que eso no desaliente las inversiones. Y por lo tanto la Consejería de Medio Ambiente es un gran actor aquí en haber sido capaces de, recogiendo también el espíritu de la Directiva Omnibus 1, pasar desde un punto de vista también con los principios de lo que llaman la Smart Regulation, ¿no? La regulación inteligente, el traspasar ahora el control del ex ante al ex post, ¿no? Esto se traduce, como bien saben, en sustitución de autorización por declaraciones responsables. Entonces, aquí hay muchísimos. Yo les recomendaría o les invito a que consulten el balance anual que desde la Comunidad de Madrid publicamos, balance anual de la contra la hiperregulación, donde hay pormenorizadas todas estas medidas. Desde el año 2021 son más de 500 medidas que la Comunidad de Madrid ha realizado, ya digo, en simplificación o en reducción. No significa que hayan sido 500 leyes eliminadas, no, son 500 simplificaciones, que en algún caso puede ser, por supuesto, normas con rango de ley que han sido simplificadas, o trámites administrativos, porque a veces la ley no es el problema, sino luego la tramitología, luego como la administración pública, el técnico competente, que también tiene que responder en algunos casos, sobre todo inmediatamente, pueden responder incluso por lo penal. Claro, ellos necesitan tener una salvaguarda de todo lo que hacen. Sin embargo, bueno, pues ahí está habiendo buenos avances para identificar esos trámites y hacer bueno, pues esas simplificaciones. Esto con respecto a la línea abierta. Luego tenemos otra ley que en nuestra opinión ha sido muy exitosa, que también conocerán, que es la ley de mercado abierto. Fue aprobada hace 5 años. La ley de mercado abierto, como conocerán de antecedentes, esto fue un primer intento que se quiso hacer en el Gobierno Nacional por parte del secretario de Estado, entonces Jaime García Legaz, que aprobó la ley, o que quiso sacar la ley de unidad de mercado. Entonces creo que recuerda que fue el Tribunal Constitucional quien dijo que esa competencia le correspondía a las comunidades autónomas y que por tanto no podía hacerse a nivel nacional esta, digamos, legislación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora somos las comunidades autónomas los que tenemos la capacidad de poder abogar por un mercado que sea abierto y único. ¿Qué ocurre? Aquí, claro, nosotros fuimos los pioneros, fuimos la primera comunidad, la primera región que aprobamos esta ley, en la cual lo que significa es que cualquier operador, cualquier empresa que ya tenga presencia en cualquier región, ciudad del territorio nacional, puede venir a Madrid sin necesidad de pedir ninguna nueva licencia, ningún nuevo requisito. Es decir, si tú ya tienes capacidad de operar en Zaragoza, puedes venir a Madrid sin ningún tipo de trámite, no tienes que pedir absolutamente nada más. Lo cual, bueno, pues tenemos algo muy beneficioso. Ahora estamos viendo que otras comunidades están empezando también a adaptar eso, pero claro, necesitaríamos que todas las comunidades autónomas en conjunto adopten esa misma legislación para que, de verdad, como también nos exige Europa, en España no haya 17 regulaciones y que haya una única, ¿no? Y que de verdad España pueda tener esa unidad de mercado. Luego también quería destacar otra, que no es una ley, de momento es un decreto que nos permite también ahondar mucho en simplificación empresarial, sobre todo en el ámbito ambiental y de sostenibilidad, que es nuestra aceleradora de inversiones. La aceleradora de inversiones es una herramienta que también pusimos en marcha hace
también en el año 2021. Le estamos dando un nuevo enfoque ahora, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos desarrollos normativos que tienen mucho impacto en lo que todos conocen, todas las empresas, que es la evaluación ambiental, ¿no? La evaluación ambiental simplificada, estratégica, sobre todo algunos proyectos emblemáticos como son centros de datos, que ahora mismo están siendo mirados con lupa en Europa por su supuesto consumo abusivo de agua, consumo de luz, en fin, partiendo de la premisa de que España no tiene ningún problema de generación de energía. El problema es otro, el problema es de mala planificación y una pésima inversión en las redes de distribución y de transporte. Sí que es cierto que desde el punto de vista normativo hay mucho campo aún para que estos grandes proyectos, cuando tienen que abordar un trámite de evaluación ambiental en el cual tienen que especificar cuál va a ser el impacto de su actividad, poder, digamos, también acelerar eso. Entonces, esta aceleradora lo que hace es reconocer proyectos de especial interés, siempre que cumplan unos umbrales, ¿no? Por ejemplo, una inversión mínima de 10 millones de euros o 50 empleos directos, y luego a la vez también, si no se cumplen esos criterios, en el caso de inversiones que están muy ligadas a la descarbonización, por ejemplo, esto cuelga precisamente del reglamento de la Net Zero Industry Act o de la CRMA, ¿no? La Critical Raw Material Act, es decir, se reconocen proyectos que, si tienen un claro componente de descarbonización o de materias primas estratégicas, también se pueden considerar, aunque no cumpliesen esos umbrales de inversión mínima, para identificar proyectos de especial interés. ¿En qué se traduce eso? Desde el punto de vista administrativo, que el expediente pasa a ser tramitado por la vía de la preferencia y de la urgencia. Eso implica que al final el compromiso de la administración es que los trámites por los que va a pasar ese proyecto de inversión se reducen exactamente a la mitad. La Comunidad de Madrid fue la primera en realizar ese instrumento. Ha habido otras regiones como Andalucía o Aragón que lo han hecho y lo están haciendo excelentemente bien, lo cual es maravilloso, creo que para todos nosotros. Y en definitiva, pues recoger de nuevo esa sensación, esa idea de que la administración pública, ya veníamos años compartiendo el diagnóstico con los operadores, con los juristas, en cuanto a que de nuevo esta regulación de Europa estaba realmente asfixiando la competitividad europea, y bueno, ha tenido que llegar el momento en el que nos encontramos ahora, en el cual ya estamos en un límite de emergencia, diría yo, en el que el enfermo tiene que responder, y por lo tanto, bueno, pues necesitamos ser de verdad mucho más, una administración pública que sea mucho más proactiva y no reactiva. Eso también implica un cambio cultural de la organización. Antes había mucho miedo a que la administración pudiera reunirse con un inversor, cuando al final y al cabo, pues hay que decirlo sin complejo, es una empresa subcliente y una empresa que tiene un problema y te propone, oye, pues si el riesgo se controla y es un riesgo asumible, pues vamos a hacer el control ex post. Por tanto, de nuevo, ahí es donde ha habido mucha simplificación. Ya no te pide una autorización, puedes presentar tu declaración responsable y, por supuesto, luego habrá un control ex post si así se requiere, ¿no? Eso también quisiera decir simplemente que esto no está ligado a que por un lado tenemos que ser muy exigentes con la simplificación normativa y la desregulación, pero a la vez hay que exigir esa responsabilidad al operador, al promotor, al sector privado, porque lo que no podemos tampoco admitir es que cuando precisamente estamos haciendo esa labor de simplificación aparezcan siempre a veces ocasiones en las que, bueno, pues hay algún operador que no cumple lo que dice que tiene que cumplir, y por lo tanto ahí también tenemos que reiterar siempre esa responsabilidad para garantizar esa seguridad jurídica. Y bueno, por último simplemente decir que aparte de esto que ya está, digamos, ongoing, que más estamos trabajando, pues simplemente ya se anunció por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado mes de octubre, creo recordar, estamos tramitando en el Parlamento ya a punto de que llegue la primera ley de medidas contra la hiperregulación, que precisamente lo que va a hacer es recoger en un paraguas ya de norma con rango de ley aquellos instrumentos precisamente para aligerar aún más cierta legislación autonómica que tenemos todavía, sobre todo, como decía, en el ámbito ambiental, pero también de otras instancias, ¿no? Consejerías, y también incorporar nuevos instrumentos de regulación inteligente, por ejemplo, lo que viene de los sandbox, ¿no? Sandbox para nuevas ideas de negocio, que también en Europa está innovando mucho. Es verdad que el Reino Unido ha avanzado mucho más, y Europa, bueno, yo creo que está empezando a recoger ese instrumento, y también la evaluación ex post, a la que me refería anteriormente. Por lo tanto, bueno, esa es una ley que estamos ultimando, que va a ser, yo creo, un impulso importante para que todos estos instrumentos a los que me refiero anteriormente puedan gozar de mucho más autoritas y que permeen a lo largo de todas las consejerías competentes en el ámbito de regulación. Y por mi parte nada más, perdón, espero haberme ajustado bien al tiempo, y cualquier cuestión estaré encantado de responder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. Querido Jaime, excelentes iniciativas en el espíritu de la normativa Ómnibus de simplificación, eliminación de la burocracia, disminución de los plazos. Tomamos nota también en la universidad, eliminación de la burocracia, simplificación, etc. La gestión universitaria siempre es complicada. Y vamos ahora al ámbito nacional de transposición de la directiva en España, y para ello pues tenemos la enorme suerte y el honor de contar en esta mesa con don Jesús Quijano González, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, vocal de la Comisión General de Codificación, consejero académico de Allen & Overy, y nos va a hablar pues, de esas previsiones de transposición de la directiva, si está más o menos parada, si llega pronto. Nos lo va a comentar todo el profesor Quijano. Gracias. Pues lo primero que te corrijo es lo del honor y suerte. Lo del honor no lo soy, soy subjetivo. Lo de suerte, eso me ofrece más dudas. Yo creo que está, sí o sí. Bueno, pues empiezo por agradecer una vez más la invitación que sistemáticamente me hace Alfonso, sabiendo que la voy a aceptar. Yo creo que ya le he dicho algunas veces, no sé si he participado en los 8 o si no 8 o 7, que creo... Bueno, pues creo haber alcanzado el estatus del fijo discontinuo. Yo sigo al profesor Quijano desde antes. Yo el de fijo discontinuo. Darío, yo creo que habría que hacerle ya, no sé, cónsul honorario del Reino de Sicilia. Bueno, pues la verdad es que con mucho optimismo por mi parte le sugerí a Alfonso cuando me dijo, bueno, pues dentro de tal que pues previsiones de transporte, no lo pensé más, si lo hubiera pensado, me hubiera sugerido ese tema. Porque ¿cuáles son las previsiones de transposición? Que no hay previsiones de transposición. Y además, yo creo que tal como está planteado el tema en este momento, lo que yo he podido apreciar, casi se podría poner aquí lo del Dante a la puerta del infierno, abandonad toda esperanza. Y por tanto, ¿qué puede pasar en función de las previsiones, no previsiones de transposición? Bueno, eso es lo que iré desarrollando, pero claro, yo creo que conviene enfocar el tema estableciendo, yo creo que ya se ha dicho algo en la vez anterior, cuál es en este momento el estado de la cuestión, porque en parte a la conclusión que se puede llegar es que el relajo en la transposición también tiene bastante que ver con la dinámica que estas directivas han sufrido en Bruselas, en la Comisión. Estas, me refiero a las dos, porque el problema se plantea prácticamente igual en la de información sobre sostenibilidad y la licencia de vida. Creo que son dos directivas que nacieron ya, no sé si con algún pecado de origen, ¿no? Había pasado poco tiempo, eso objetivamente es así, desde la directiva del 14 de información no financiera. Eso estaba, como he escrito o he dicho alguna vez, todavía en un proceso de digestión en las empresas, y de repente aparece con un nivel de exigencia verdaderamente inaudito este doble asunto: la información de sostenibilidad y la diligencia de vida. Era previsible que, si llegadas las siguientes elecciones europeas, que estaban ya previstas, se producía algún cambio, incluso mínimo, de orientación en las instituciones de orientación política y estratégica, en las instituciones comunitarias, estas directivas iban a verse afectadas las primeras. Y así ha sido. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha habido una especie de doble vendaval, el de simplificación por un lado y el de aplazamiento en la vigencia por otro, que las ha afectado a las dos. Suma uno el paquete Ómnibus 1 y 2 y el Stop O'Clock, y es que
ha sido una especie, como digo, de vendaval que a estas dos directivas las ha afectado de manera esencial en el ámbito de aplicación y en la vigencia. O sea, las dos cosas, quizá algo en el contenido también, aunque en eso no entraré en detalle porque si no me ocuparía todo el Congreso, pero especialmente en estos dos temas que son los que tienen más relevancia a efectos de la planificación estratégica de la transposición. Es conocido que el ámbito de las empresas obligadas cambió, que se ha evolucionado de unas cifras prácticamente de una aplicación generalizada. O sea, uno lee ahora lo que decía la exposición de motivos, el preámbulo de la directiva, del proyecto de directiva de sostenibilidad de 2022, y la voluntad era que, como lo de la información no financiera se había quedado muy corto, habría que ampliar, incluso manejaba una cifra, no sé si de miles de empresas que se verían afectadas. Bueno, todo eso, lógicamente, es lo que ha quedado más directamente condicionado por este planteamiento de la simplificación. Yo creo que ahora el horizonte de los 1.000 empleados y 450 millones de volumen de negocio, que yo creo que es el que, no seguro, porque también en eso ha habido cambios, pero el que se maneja con más insistencia, cambia mucho el escenario de aplicación, el ámbito de aplicación de estas directivas. ¿Y qué decir del aplazamiento? Es curioso aquí porque el primer aplazamiento ya normativo, después de la estrategia Stop o Clock, le hace una directiva de 14 de abril del 25 y ahí se modifica, se amplían ya las fechas de aplicación, pero no el plazo de transposición, que siguió siendo el 31 de diciembre de 2025. Se modificaban los plazos de aplicación al 27, 28, incluso en algunas cosas al 29, pero la transposición distinguiendo. Una cosa es transponer y otra que entre en vigor y se aplique. Mantenía esa diferencia. Sin embargo, la última disposición normativa, que es la directiva recientísima, es la directiva de 24 de febrero del 26, de anteayer, pues esta ya abandona el optimismo y ¿qué hace? Marca ya también plazos de transposición distintos. Y esto es lo que sobre todo hay que tener en cuenta para ver el momento en el que está el proceso aquí, en nuestro ámbito. Marca, dice, para los artículos 1, 2 y 3, que son los que afectan a las directivas de 2006 de auditoría, a la de 2013 de estados financieros, de cuentas, y a la de 2022 de sostenibilidad, marca el 19 de marzo de 2027 como plazo de transposición. Esto es lo vigente ahora, 19 de marzo del 27. Y con estos nuevos plazos de transposición de la directiva, esta última de febrero del 26, pues seguramente seguirá así. Y no descartemos una cosa, que precedentes hay y bien conocidos, que llegue un momento en el que la ampliación de plazos se acerque tanto a una convocatoria electoral, bien sea a la última en 2027 o bien sea a una adelantada si hay anticipación en la disolución del Parlamento, y 15 días antes un decreto ley, ese sí que será ómnibus, como pasó con las modificaciones estructurales, meta la transposición de estas dos directivas junto con otras 20, 30 o 47 cuestiones, como fue el decreto ley del 23, cuyo libro primero recogió lo que hubiera sido la ley de modificaciones estructurales, está en ese decreto. Que ocurra algo de esto para llegar a una convocatoria electoral habiendo cumplido el plazo de transposición, incluso aunque quede algo de tiempo, pero ya por si acaso para, digamos, poder levantar esa bandera. En este tema se ha cumplido el plazo de previsión una vez que ha sido sucesivamente ampliado en el ámbito comunitario. Bueno, pues ese es el estado de la cuestión.
¿Cómo hemos llegado? Porque yo creo que es la otra cuestión que conviene, que voy a hacer una referencia brevísima al itinerario seguido, tiene también alguna curiosidad, y una referencia final a lo que era la previsión de transposición en los proyectos de ley, o en el proyecto de ley que está, insisto, en el Parlamento y que aún no ha sido retirado y que está todavía en sucesivos periodos de enmiendas. Bueno, pues el itinerario que se ha seguido en España en relación con, primero, con la directiva, porque es la anterior, la de 2022, ¿no? La directiva de sostenibilidad, empezó con una curiosa consulta pública. Yo creo que ya instada, desarrollada por el gobierno antes de aprobar el proyecto de ley, pero que ya permitía ver que esta directiva venía en lo que llamaba yo antes un pecado de origen, pues algo así. Yo no había visto consultas públicas en cuyo objetivo, mirad cuáles eran los 4 puntos sobre los que se consultaban. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. Perfecto. Necesidad y oportunidad de su aprobación. Perfecto. Objetivos de la norma. Perfecto. Cuarto, posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. No es normal que una consulta pública plantee ya posibles soluciones alternativas. No, transponga lo que hay. No sé si hay margen alternativo, pero plantearlo ya de entrada ya dice algo de lo que de efecto era aquella intención cuando se hizo la consulta pública. De ahí se pasó a un primer anteproyecto que no fue elaborado, ni consultado, ni supimos nada de él en la Comisión de Codificación, eso es así, fue elaborado íntegramente en el ICAC, supongo que en connivencia con el Ministerio de Economía, por el ICAC, que se terminó de elaborar en 2024 y que tenía un título curioso, porque no hablaba de información de sostenibilidad. Seguramente se pensó que era, no sé si políticamente más correcto, o más vendible, o más atractivo, llamarle anteproyecto de ley de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Es verdad que esos son los 3 pilares de la sostenibilidad, pero nunca lo llamó así, ni la directiva, ni luego el proyecto definitivo que se presentó al Parlamento recogió ya la denominación de la directiva, nunca tuvo ese título este tema. Otra cosa es que eso formara parte del contenido, pero es curioso que en el título del anteproyecto no apareciera para nada ni siquiera la palabra sostenibilidad, información de sostenibilidad. Claro, hablar de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, sin duda, es una cosa mucho más atractiva que hablar de información de sostenibilidad, como parece bien obvio. Bueno, pues ese anteproyecto pasó al gobierno y el Consejo de Ministros lo aprobó el 29 de octubre del 24. 29 de octubre del 24. Claro, el optimismo no tenía en ese momento límite. Se pretendía que quedaran vinculadas a partir del 1 de enero del 24, así lo ponía en el proyecto, empresas de más de 500 trabajadores. A partir del 1 de enero del 25, el resto de empresas. Ni siquiera se marcaban, bueno, sí, se marcaban un activo que supere los 25 millones y una cifra anual de negocio que supere los 50. Estamos en 450 millones como un plan de aplicación en este momento. Y así, obviamente, pues todas las cifras que se manejaban en aquel proyecto. El proyecto que se presentó en el Parlamento ya tenía la denominación, digamos, oficial. El proyecto ya se llamaba de información empresarial sobre sostenibilidad. Por tanto, a partir de ahí, el proyecto ha sido así ya denominado sistemáticamente. Entró en el Congreso a continuación, después del 29 de octubre del 24, lo publicó el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 15 de noviembre del 24 y le dio en el título
una nueva versión, porque lo que hizo fue añadir las modificaciones que textos iba a modificar este proyecto: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría, que son, digamos, los tres ámbitos en los que actuaría la reforma si este proyecto de ley terminara aprobándose en algún momento. Pasó a la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena y no sé si también con trámite de urgencia, se suele poner en muchos de estos anteproyectos, los que más van a durar, en el tiempo, se les suele poner con trámite de urgencia, y ahí sigue desde entonces, con esta, que no reiteraré, ampliación de los prórroga continua de los plazos de enmienda. Bueno, yo que alguna experiencia tengo de eso, diré, en mi breve estancia en el Parlamento, fui ponente de la Ley de Navegación Marítima, estuvo ampliado el plazo de enmiendas toda la legislatura y decayó al terminar la legislatura porque no se pudo aprobar. O sea que precedentes también de eso, de lo del decreto ley y de esto, de que termine la legislatura y decaiga, pues también les hay. Y finalmente, si nos atenemos a lo que el proyecto todavía contiene, ese proyecto que está en trámite parlamentario todavía, a lo que contiene una brevísima referencia a la orientación de las tres modificaciones, sobre todo en un asunto que yo creo que resultará teórica y prácticamente especialmente interesante. La reforma del Código de Comercio pues es bastante previsible. Como ahí tenemos en el artículo 22 el contenido de la hoja abierta al empresario, sea individual o sea a sociedad, en este caso, en la hoja abierta a las sociedades habrá que incorporar también los nombramientos de verificadores, lo mismo que se hace con los nombramientos de auditores, porque lo que se ha hecho es un paralelismo entre auditoría y verificación del informe de sostenibilidad prácticamente total. Y en efecto, en la regulación que tenemos en el Código de Comercio, la más genérica, ¿no?, del derecho contable, las reglas generales, pues ahí aparece el informe de sostenibilidad como parte del informe de gestión, con un desarrollo específico, que lo tenemos ahí todavía, para el informe de sostenibilidad cuando haya por medio un grupo de sociedades, una empresa, porque la regulación contable de los grupos lo tenemos en el Código y esto iría en paralelo en esos artículos 42 y siguientes del Código de Comercio, donde está la contabilidad consolidada de los grupos de empresas, se incorporaría esto. En la Ley de Sociedades de Capital, ¿qué se afecta? Pues prácticamente dos ámbitos. Uno, simple pero imprescindible, la competencia de la Junta. En el 160 está el nombramiento de auditores, pero no está el de verificadores, por tanto se incorporan. Y luego todo el régimen de las cuentas de la sociedad y del estatuto de los auditores, el nombramiento, etcétera, etcétera, pues en todos ellos se va introduciendo en paralelo una especie de duplicado para los verificadores. Esa es la reforma en la Ley de Sociedades de Capital. Hay una cosa que por más que busquéis no encontraréis de manera explícita, y es la más elemental. Se va regulando auditores y verificadores, la primera pregunta, y puede ser el mismo, auditor y verificador, auditor de las cuentas, verificador del informe de sostenibilidad en una sociedad. O sea, una sociedad puede nombrar al mismo auditor o a la misma sociedad de auditoría, que se encargue de ambas cosas, porque en efecto, luego en la ley de auditoría, veréis que sí está claro que los auditores actuales que están en el ROA se les habilita con un mínimo de requisitos para poder hacer la función de verificadores de los informes de sostenibilidad. Por tanto, la duda es, bueno, y una misma persona que tiene la doble habilitación, o una misma sociedad que tiene el doble objeto en su actividad, puede recibir, digamos, un doble nombramiento como auditor y como verificador. Mirar a ver la regulación del nombramiento si lo dice, parece lógico que lo dijera, regula el nombramiento del auditor, del verificador, a ver si dice que puede ser el mismo. No. Solo hay una pista, bueno, pues una pista que puede ser
suficiente. Lo que sería el nuevo artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, que es el que regulaba y seguirá regulando nombramiento por la Junta General. Estaba referido a los auditores y ahora también aparece el nombramiento de... Y empieza diciendo: la persona o las personas que deban ejercer la auditoría de cuentas y la verificación de la información sobre sostenibilidad serán nombradas por la Junta, etcétera, etcétera, luego el nombramiento por la minoría, todo eso. La persona o las personas. Bueno, y de ahí cabe deducir que puede ser la misma al manejar el singular y el plural. Pero es curioso que no lo diga de manera explícita. Cabe combinar las dos funciones con tales precauciones o tales requisitos. Fui a ver incluso, digo, a ver si en la retribución hay algo, para que dijera que no se retribuya dos veces de manera completa, sino que haya una especie de retribución completa. No. Yo creo que ha habido como una cierta, esto viene delicado, ha habido como una cierta sensación de ser discretos para que se pueda hacer, pero no decirlo de manera muy explícita. Creo que algo de esto puede ser la explicación, porque si no, se hubiera dicho más explícitamente. Y esto de que haya que deducirlo de la persona o las personas, como me manejo el singular y el plural, pues me pareció sinceramente un poco extraño. Y luego la reforma de la Ley de Auditoría, con eso termino, pues esta lo que hace es, ya de una manera mucho más detallada, todo el estatuto personal del auditor, incompatibilidades, nombramiento, cese, retribución, ejercicio de la función, en fin, todo lo que hay en la Ley de Auditoría y en el reglamento, que habría luego que modificar también en paralelo si se aprobara la ley en este sentido. Para el auditor, pues está aplicado al verificador, que sería, digamos, la figura paralela en ese sentido. Esta es, hasta este momento, la previsión en calendario incierta. En contenido no creo que sea muy diferente esto, porque el contenido de la directiva, en algunas cosas, etcétera, ha cambiado, pero en otros aspectos, el contenido del informe, etcétera, no, en eso no se ha modificado sustancialmente. Por tanto, la previsión del proyecto de ley, en eso, en estas breves indicaciones de resumen que dan, más o menos se mantendrá. Y termino pues otra vez insistiendo en que en absoluto será descartable que es un decreto ley de esos de 125 páginas, pues nos encontremos con que se ha incorporado, como pasó con la ley de modificaciones estructurales, el asunto de la información de sostenibilidad y quizá también el de la diligencia de vida, porque tienen distintos plazos, pero bueno, han ido siempre tan en paralelo que, de haber alguna solución de ese tipo, lo previsible sería que tengan la misma solución la transposición de las dos directivas. Y con eso termino. Muchísimas gracias, profesor Quijano, brillante siempre. Vamos a conectar ahora, si es posible, y la técnica nos lo permite, con el profesor Mosley. Florian, good morning. Hello, good morning. Great. Good morning. Listen to you perfectly. It's great. This speech will be in English, so I'm going to introduce you briefly. Just name and position, okay? Florian Mosley, he is professor of German Civil and Business Law at the University of Marburg in Germany. He's going to give a speech about, well, the topic is towards machine-readable sustainability. That's a question, okay? Towards machine-readable sustainability, the EU Omnibus Simplification Agenda and the emergence of data-driven sustainability reporting. So it's great to have you there. We said it was very difficult for you to fly to Madrid, so it's great you can connect and you have the floor. Thank you, Professor Mosley. Thank you so much for both the invitation and this kind introduction. Indeed, it is a great pity that I cannot be with you today. In particular, seeing the new lecture hall you're sitting in, which looks so beautiful, but also
and even more importantly, seeing many dear friends and colleagues sitting in the first row of that lecture hall. I'm really sorry that I cannot be with you in person, but the Lufthansa strike made it impossible to participate this year. Now, instead of planes, let me talk about buses. And in fact, I built my presentation on a recent article that came out in The Economist a few weeks ago. And the headline was, "Can Europe's deregulation drive actually deregulate anything?" And that question underlines what I wanted to argue today. I would like to explore how the European Union's current omnibus simplification agenda should be understood, should be transposed, and should maybe be improved in the field of sustainability regulation. More specifically, I would like to ask whether simplification in European law should be understood mainly as reducing obligations and taking many companies out of the scope, or whether simplification may also mean redesigning regulatory compliance in a more efficient and more meaningful way. Now, my central claim is that the current omnibus agenda in sustainability law simplifies mainly through scope reduction. At the same time, however, the interaction between sustainability law on the one hand and digital regulation on the other hand reveals a second, and I would argue a more durable, more sustainable path of simplification, machine-readable sustainability. In other words, machine-readable sustainability reporting is not merely a technological and technical feature, but it should rather be understood as a distinct form of regulatory simplification. Let me develop this argument in 5 steps. First, I will place the issue in the broader omnibus context. Second, I will explain what I call the simplification paradox. Third, I will show that European law already contains a legal architecture for machine-readable sustainability reporting. Fourth, I will argue that machine readability itself constitutes a form of simplification. And finally, I will conclude with some implementation challenges and a short research agenda. Let me begin with the broader context. The term omnibus no longer describes only a one-off bundle of amendments. It is increasingly becoming a governance technique in European law. In both sustainability law and digital law, the Commission uses a very similar vocabulary: simplification, burden reduction, competitiveness, and better implementation. And this matters because it shows that sustainability reporting should not be analyzed only as a very specialized subfield of corporate governance and company law and maybe capital markets law. But Omnibus is increasingly part of a wider European movement toward a digital standardized and lower friction compliance structure. This development is especially visible in sustainability law. Here it is important to distinguish 2 different layers. First, there is the so-called stop the clock measure that has already been mentioned several times today, which postpones certain reporting and due diligence timelines. Second, there is the broader and more substantive omnibus reform, which narrows the scope of the CSRD and the CSDDD. This reflects the first and most obvious model of simplification: fewer companies, fewer addressees, and therefore fewer direct compliance obligations. The quantitative impact of this reform is important, of course.
simplification does not only occur through a narrower scope, it also occurs through a reduction in the content of reporting. In this respect, the EFRAG work on simplifying is particularly relevant because it points towards a substantial reduction in mandatory data points. In addition, there is a stronger emphasis on simplified or voluntary standards for smaller undertakings. So simplification is taking place through two mechanisms: fewer companies covered and fewer reporting data points. At the same time to this sustainability omnibus, a parallel development can be seen in digital regulation. The digital omnibus reflects a very similar effort to facilitate implementation, reduce compliance costs, and lower regulatory friction. Now, my point is not that digital legislation and sustainability legislation regulate the same subject matters. Of course, they do not. But rather, the important observation is that they now share the same political aims and regulatory grammar. That common grammar is what creates the space for my broader thesis. Sustainability reporting is and should increasingly be transformed into a digital compliance infrastructure. That brings me to what I call the simplification paradox. Narrowing the scope for reporting obligations does not necessarily remove the structural complexity of reporting. For those companies that remain in the scope, many burdens persist. Data collection, internal consolidation, value chain questionnaires, assurance processes, and the repeated reuse of the same information for different audiences. Put differently, the difficulty lies not only in how much information must be reported, but in how information is structured, exchanged, and reused. This is the point where my main argument begins. Sustainability reporting is gradually moving away from a static narrative disclosure and toward a digital information infrastructure. This is why machine readability becomes legally significant. Machine readable reporting means that information is not merely published, it is tagged, it is standardized, it is searchable, and it is reusable. And that is precisely what gives it potential as a form of regulatory simplification. From a legal doctrinal perspective, the most important provision here is Article 29D of the Accounting Directive as amended by CSRD. This provision does not merely refer to electronic reporting, as its title says, but it also requires the markup of sustainability information within that electronic format. That point is crucial. It means that machine-readable sustainability reporting is not simply a future policy aspiration. It is already embedded in positive European law. This legislative choice is then developed through further technical and regulatory layers. The first layer is the taxonomy development. Here, EFRAG's work is essential, especially the ESRS Set 1 XBRL taxonomy and also the taxonomy for Article 8 disclosures. These taxonomies translate legally defined reporting requirements into a structured digital language. They function, so to speak, as the grammar of machine-readable sustainability reporting. The second layer concerns filing and technical implementation. This is where ESMA becomes central, in particular through its work on the ESEF regime and the consultation on sustainability-related markups. One should be cautious about presenting the timeline too categorically, but the direction here is clear, from statutory obligation to taxonomy development to technical filing rules. A further
element reaching already beyond sustainability reporting is ESA, the European Single Access Point. Machine readability becomes especially meaningful when data is not only submitted digitally, but also made centrally searchable and reusable. ESA therefore matters because it transforms disclosure from a one-off publication into a part of a wider European infrastructure of accessible, sustainable information and data. In addition, it is useful to look briefly beyond the CSRD framework itself. For instance, the Digital Product Passport and also the interoperability logic of the Data Act are not directly related to sustainability reporting law, but they do reveal a broader regulatory convergence. Across multiple different fields, the European Union is building a legal structure around machine-readable, interoperable, and standardized information. So while we do not yet have a fully closed and seamless information system, we can already speak of an emerging European infrastructure for machine-readable sustainability information. On that basis, I arrive at my normative claim. Machine-readable sustainability is not the opposite of simplification. It is a more convincing form of simplification. If the real administrative burden lies in collecting, reprocessing, and repeatedly transmitting the same information several times, then it is more plausible to standardize and to make that information reusable than simply to narrow the group of reporting companies. One might put this in a simple formula. The current omnibus agenda simplifies by reducing scope. Machine-readable sustainability simplifies by reducing friction. And in the long term, the second strategy may be more durable and a more efficient means of regulatory simplification. It promises not only lower burden for companies, but also better comparability, more efficient reuse, and potentially also smarter supervision. That said, it would be much too easy to end my speech on a purely optimistic note. Machine readability does not eliminate legal questions, of course. It just relocates them. New issues arise in relation to the governance of taxonomies, the updating and versioning of digital standards, interoperability across systems, the assurance of marked up disclosures, and also the treatment of third country information and equivalence questions. Precisely for that reason, machine-readable sustainability reporting is not merely a technical implementation issue, but it is a genuinely legal topic. There is also some sort of distributive challenge. Digitalization may simplify the system as a whole, but it can also shift costs toward actors with weaker technical capacity, especially SMEs and firms in value chains. For that reason, machine-readable sustainability can only count as genuine simplification if it is accompanied by proportional templates, by practical support, and by realistic implementation tools. Otherwise, simplification risks becoming a redistribution of burden rather than a reduction of burden. Now let me conclude. The current omnibus debate should not be framed simply as a conflict between more regulation and less regulation. It should also be understood as a debate about the form of regulation. Simplification can happen through subtraction, that is, through fewer obligations, fewer data points, fewer undertakings in scope. But it can also happen through institutional design by making the remaining obligations more structured, interoperable, and reusable. So my central argument to date has been that machine-readable sustainability belongs to this second category. It is not a marginal technical detail. It is a possible answer to the central problem of how the European Union can reduce bureaucracy without giving up the objectives of sustainability regulation. If the Union wants to simplify,
while preserving accountability and comparability, then machine-readable, interoperable, and reusable sustainability reporting may be the more convincing path. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Mosley. If you are so kind, maybe you could stay connected, just in case there is any question at the end. Thank you very much. I can stay here so they can all see you. And now it's time for Carlos Balmisa García Serrano. Carlos nos ha acompañado en, no sé si todas, pero muchísimas de las ediciones. Le agradecemos una vez más su presencia. Él es secretario general del Colegio de Registradores de España. Cierra esta mesa y nos va a hablar sobre simplificar el reporte de sostenibilidad de las pymes, cuestión de buenas prácticas voluntarias. Como estoy muy lejos y no puedo gestionar el tiempo de una manera absolutamente cortés sin que se note, lo dejo a su amabilidad. Gracias. Gracias, Sara. No, seré mucho más breve. Bueno, sí, la verdad es que no puedo entenderlo porque me invitáis. Sobre todo después de lo que voy a decir, quiero decir, ese es el disclaimer. Lo sé, me ha pasado varias veces. Recuerdo especialmente el Congreso Internacional de Contratación Pública, en el que fui consciente de que nunca más seguí invitado. Es interesante, esas ocasiones son las que más orgulloso se siente uno. Yo, la verdad es que, bueno, gracias a Alfonso, gracias a Sara por moderar esta mesa, bueno, que estás exenta, al menos habrá una teoría de responsabilidad inmensa. Mi disclaimer es personal. Yo solo aspiro a no acabar en el Museo de Ciencias Naturales. No sé si ustedes tienen este temor, pero yo tengo un temor inmenso a que un día la gente, además pague por ello, pues me vea junto al hombre de Cromañón, al hombre de Neandertal. Entonces trato de pensar de otra forma, especialmente porque me toca hablar de las micropymes. No sé si ven ustedes las estadísticas del Colegio de Registradores, tenemos una que se llama de la pyme societaria, entonces puede ver usted cómo es la fisonomía, ¿no? Por CENAES del sector empresarial español. Vamos, me puedo imaginar una empresa de recauchutados de gin que hoy está escuchándonos, ¿no? Entonces, esa empresa pagará 3 o 4 euros por verme a mí, junto al hombre de Cremañón o al hombre de Neandertal. Bueno, ¿por qué digo esto? Yo tenía varias propuestas, tenía 2 propuestas en relación con sostenibilidad. La primera ya no es posible, porque ya tenemos la PSDE publicada, la Omnibus 1 publicada el 26 de febrero del DOV, pero la primera era interesante, estaba en el proyecto de Proxy, me hubiera gustado que me apoyaran. Yo fui uno de los que en la consulta a título particular hice esta exposición, me calificaron como muy loco. Tenemos que elevar los umbrales hasta el punto de vista estratégico. Teníamos que haber elevado los umbrales a 1 millón de trabajadores, en realidad a 960.000, ahora explico por qué. Y además a 4.500 o 45.000 millones. ¿Por qué elevamos el umbral a 1 millón? Les pareció una locura, pero por encima de 1 millón solo están, les he dicho que era una propuesta estratégica, están Amazon con 1,5, Walmart con 2,2, los chinos BYD. Luego, si la propuesta fuera estratégica y nosotros nos alineamos con el RGPD, con el efecto Bruselas, con la DSA, la DMA y el reglamento de inteligencia artificial, se la aplicamos solo a los chinos y a los norteamericanos. Pero parece que no, parece que los europeos teníamos cierta sensibilidad o fortaleza en relación con sostenibilidad. Yo no era muy partidario, quizá por un origen militar. Pero bueno, esa es una propuesta que ya no ve la luz. Seguramente me calificaron de todo. Bueno, la segunda es ahora, ¿y si no hacemos nada? ¿Y si sigamos el consejo, no sé si es un consejo no de Reyes Palá? ¿Y si no hacemos nada? ¿Qué pasaría? Nos vamos al informe, nos vamos al procedimiento TRIS, podemos ser objeto de sanciones, requerimientos, sanciones, ya conocemos el procedimiento TRIS, pero si no hacemos nada y abandonamos la rebeldía normativa en materia de sostenibilidad. Está aquí la Comisión General de Codificación, está mi idolatrada profesora Carmen Alonso, profesor Cano, los idolatramos, de acuerdo, desde el punto de vista dogmático, pero si no hacemos nada, es una posibilidad. Es un poco locura, ya lo sé, lo siento. He pasado 2 test psicológicos en mi vida, Puedo llevar armas, estén tranquilos. Procedo del cuerpo jurídico militar en origen. Y hoy he venido desarmado. Bueno, con mi cerebro. Sí, es que sí. La segunda idea que quería transmitirles, no hacer nada es muy interesante, porque en mi vida profesional siempre me he dado cuenta que en los momentos de incertidumbre, aunque el mercado descuenta siempre incertidumbre, y las empresas quieren un estándar que cumplir, cuidado, esto es muy peligroso, porque si tienes un estándar, si tienes un punto de referencia, tu incentivo a hacer algo más es 0 o tendente a 0. Eso es muy peligroso.
En un mundo de competitividad donde lo único que nos distingue con lo que viene, con la inteligencia artificial genética, va a ser el signo instintivo humano, eso es muy peligroso. Al final nos vamos a automatizar nosotros mismos, somos nuestros peores enemigos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero en esos momentos de indefinición normativa, el gobierno en funciones, ley 5097, o hay un impasse, es un momento muy bueno para hacer muchas cosas. No es jugar con unas en la manga, pero es un momento muy bueno en la desregulación, el momento de impasse de transposición es un momento para hacer muchas cosas. Y será en el mundo que podemos ir mucho más allá de lo que nos dicen los demás cómo debemos ser. La segunda idea, se ha citado a Draghi. ¿Saben cuántas veces, mañana mi compañera Dulce Calvo, que es súper inteligente, mucho más acertada que yo, va a mencionar los informes de Draghi para hablar de competitividad, ¿no? Pero ¿saben cuántas veces cita Leta sostenibilidad en su informe? 218. 218 Draghi, 24. Pero Draghi cita 68 de descarbonización y Leta solo 24. Pero este tema está en los informes estratégicos de Leta y Draghi. Luego es esencial. Es absolutamente esencial. ¿Necesitamos regulación? Profesor, eso es una buena pregunta. Yo me la he hecho desde el punto de vista no institucional. Lo he dicho como disclaimer que no hablo en nombre del Colegio de Legisladores, ¿no? ¿Necesitamos regulación? No pone nada, necesitamos regulación cuando el legislador, voy a citar algunas de las últimas en las que nosotros no necesitábamos regulación. Cuando el legislador reguló la ley de transparencia, la 19 de 2013, ya muchos tenían estándares de transparencia muy superiores a la norma. ¿Necesitaban o no? Recientemente, cuando el legislador, al amparo de la directiva 1937, regula la protección del informante, necesitábamos la ley de protección del informante. Aquellos que hicieron su trabajo, aquellos que imaginaban un mundo mejor, ya tenían millones de denuncias anónimas. No necesitaban la protección del informante, conocían los estándares, sabían lo que era correcto. ¿Sostenibilidad está en este lugar? ¿Sí o no? Por tanto, hablar de regulación y sostenibilidad es un oxímoron o no lo es. Sé que es un poco incómodo lo que estoy diciendo, perdónenme, pero acabo pronto. No pasa nada, pasa el temporal, pero que lo pueden aguantar. Por eso siempre que hablo de sostenibilidad estoy tentado, ¿te acuerdas, Alfonso, a guardar silencio? Pero hoy voy a hablar un poco más, perdonad. Me han dicho que hablé de las pequeñas. He dicho antes cómo es la fisonomía de las pequeñas empresas en España. Y les decía que si nos miraran esa fisonomía societaria, esas micropymes españolas que conforman el 90%, hoy hemos publicado, lo pueden ver ustedes en nuestra estadística registral, una monografía sobre el rol de la mujer en la empresa española, en los órganos de gobierno. Pueden ver, tomando una referencia a casi 1 millón de sociedades. Pero el mundo de las micropymes no es el de las sociedades cotizadas. Acérquense al informe para ver el rol de la mujer española en los órganos de gobierno de las micropymes españolas. Ahí no alcanzamos los umbrales que tenemos en el informe de la CNMV, ni mucho menos, estamos muy alejados de ello. Luego tenemos que mirar aguas abajo y en sostenibilidad tenemos que mirar aguas abajo. Nosotros, en micropymes, pensábamos que el estándar estaba en lo voluntario, en ser capaces, a través de técnicas de nudging, intentar involucrar a las micropymes, especialmente a las muy pequeñas. Por eso la decana, hoy Charo ha citado varias iniciativas en el terreno voluntario que nos parecía muy interesante, pero con incentivos, siempre con incentivos, por eso he dicho nudging, siempre con incentivos. Sin incentivos era muy difícil que la gente reaccionara. Una de ellas, que ha citado, es la de empresas valencianas socialmente responsables, donde teníamos indicadores específicos para micropymes muy pequeños, era casi un microcuestionario, pero que revelaba la voluntad de la micropyme y luego daba confianza al sector financiero, que en el marco de la taxonomía financiera, pero era muy importante. Eso es lo que quería decir básicamente, que en esta materia nos hemos aproximado desde la voluntariedad, con incentivos, como construimos en Valencia a través, como decía, la ley 58 de 2003, subvenciones, ayudas públicas, contratos públicos, para que las micropymes pudieran de forma tangible conocer el incentivo a tener un escenario, no solo de reporting, sino real en materia de sostenibilidad. Este es un poco el mensaje que quiero transmitir. ¿Vamos? Muchísimas gracias, señor Balmisa, querido Carlos. Abrimos turno de preguntas, pero dos preguntas muy breves, porque tenemos la comida servida en el hall ya y la vamos a disfrutar de inmediato. No sé si se animan, no hay hambre de prieta y prefieren que pasemos al comedor, no lo sé. Sí, profesora Pala, adelante. Gracias.
os veo con ganas de no transponer. Hoy se ha publicado la corrección de errores de la directiva de la 470 en el diario oficial de hoy. Entonces, quiero decir que también el legislador europeo también se equivoca, no pensemos que es mejor. Pero aquí el problema que veo es que hombre, hay dos considerandos repetidos en la directiva en la 470, en la última. Entonces, no transposición, ¿qué va a suponer? Que las sociedades, me voy al número de trabajadores españolas, entre 500 y 1000 trabajadores van a tener que hacer el informe de sostenibilidad del ejercicio 2026 y del 2027, si no se transpone. Mientras que con la nueva normativa, solo las de 1000. Por tanto, yo creo que sí que hay una consecuencia. Que sí que hay, o sea, que sí que debería el gobierno, aunque sea por un real decreto ley, aunque sea ajustar y liberar a las que están entre 500 y 1000 trabajadores conforme a la directiva reformada, a la 470, que modifica los umbrales del informe de sostenibilidad. Nos olvidamos de las pymes, nos vamos a voluntarios y ya está, ya se ha gustado. Probablemente. Si vemos la dinámica que ha seguido el tema del ámbito de mercado, lo más cómodo es cogerse a la máxima posibilidad. No lo descarto, pero claro, ya todo eso tendrá que ser o retirando el proyecto de ley que se analizará o vía enmiendas parlamentarias. Y eso es enmiendas en un parlamento tan pequeño, es una lotería. Puedes abrir un melón que no sabes dónde termina. Por eso, tenía que quitarlo más rápido. O un decreto ley. ¿Alguna reflexión, alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues lo cerramos. Thank you very much, Professor Mosley, and gracias a todos. Compartimos una comida muy